En esta nueva sección de videos más largos vamos a hablar de política terrorífica de América Latina y hoy vamos a hablar de la Operación Cóndor. ¿Pero qué fue la Operación Cóndor? Esta se supone que fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado llevada a cabo en América Latina en las décadas de 1970 y 1980. Estuvo impulsada por varias dictaduras militares de la región con ciertos apoyos logísticos y financieros de Estados Unidos, siempre es Estados Unidos, bajo el contexto de la Guerra Fría. El objetivo principal era eliminar a las personas que eran consideradas subversivas, es decir, opositores políticos, ciertos activistas de izquierda y cualquier persona que fuera percibida como una amenaza a los regímenes autoritarios de ese momento que gobernaban estos países. Hay cierto contexto histórico que tenemos que conocer porque durante los años 60 y 70 América Latina fue un campo de batalla de la Guerra Fría, donde hubo mucha influencia tanto del comunismo de Rusia y las revoluciones de izquierda representaban una preocupación muy grande para Estados Unidos y sobre todo para estos gobiernos alineados con el mismo. El temor a esta expansión del comunismo, especialmente tras el éxito de esta revolución cubana, motivó a varios gobiernos militares a que se coordinaran para poder reprimir a los movimientos de izquierda que estaban surgiendo en los diferentes países o territorios. Y por esto se creó la Operación de Cóndor. Esta operación se formalizó en 1975 tras una reunión secreta en Santiago de Chile entre representantes de estos servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con Brasil y Perú actuando como la cola y como oradores esporádicos. Este pacto secreto permitió la coordinación de esta red de represión internacional para poder rastrear, capturar, torturar y asesinar a opositores políticos más allá de estas fronteras nacionales. Las dictaduras compartían cierta información de inteligencia y además colaboraban en operativos conjuntos para así poder eliminar a los disidentes. ¿Cuáles eran los objetivos y los mecanismos de la Operación Cóndor? Esta fue particularmente eficaz en la cooperación transfronteriza. Los gobiernos involucrados compartían listas de individuos a capturar y a eliminar. Incluso en países donde no gobernaba una dictadura, sucedía esto. Los opositores políticos, que a menudo buscaban un refugio en otros países de la región, eran perseguidos sin tregua. Esta red Cóndor utilizaba métodos como, por ejemplo, el intercambio de inteligencia, como ya había mencionado, para poder identificar y rastrear a los disidentes. Literalmente los entregaban. Secuestros coordinados de opositores en diferentes países. La tortura sistemática y centros clandestinos de detención y de tortura. Los asesinatos selectivos. Incluso en países que estaban fuera de América Latina sucedía esto. Este involucramiento de Estados Unidos jugó un papel central en lo que viene a ser la creación y sostenimiento de la Operación Cóndor, porque a través de la CIA y de otros organismos que tiene Estados Unidos proporcionó apoyo financiero, entrenamiento y equipos a las fuerzas de seguridad de los países involucrados en el mismo. Estados Unidos siempre se ha metido en América Latina. Los documentos desclasificados revelan que Washington estaba al tanto de las actividades que se llevaban a cabo de la represión y en muchos casos las promovió y las facilitó, como se ha presentado muchas veces. La lógica detrás del apoyo estadounidense para evitar la expansión del comunismo en América Latina, siguiendo lo que viene a ser la doctrina de seguridad nacional, causó todo esto. Estados Unidos siempre se mete donde no debe. Hubo varios casos relevantes en la Operación Cóndor, como por ejemplo el caso de Orlando Letelier, y él era un exministro chileno que estaba exiliado, era crítico de la dictadura de Pinochet y fue asesinado en Washington, D.C. en 1976 mediante el atentado en Cochabamba. Su muerte fue una de las pocas operaciones de Cóndor que fueron realizadas en territorio estadounidense y puso de relieve el alcance internacional de esta red. Los vuelos de la muerte. En Argentina, durante la dictadura militar, muchos de los detenidos fueron drogados, subidos a aviones militares, incluso lanzados vivos al océano. Estos vuelos fueron uno de los métodos más terroríficos que emplearon para hacer desaparecer
a los involucrados opositores en esto. Las desapariciones forzadas era algo súper normal en este tipo de plan porque se estima que decenas de miles de personas desaparecieron durante la Operación Cóndor. Estas personas eran secuestradas, torturadas y en la mayoría de los casos perdían la vida, sin dejar rastro. No dejaban absolutamente nada de ellos. Y esto tuvo bastante impacto y consecuencias en los países de América Latina, porque se calcula que entre 50,000 y 80,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, y más de 400,000 fueron encarceladas y torturadas, como parte de la Operación Cóndor. Estas cifras reflejan la magnitud de terror que impusieron las dictaduras militares en la región de América Latina, porque se presentó muchísimo y esto causó un trauma social, porque el uso de la tortura y de las desapariciones forzadas deja profundas cicatrices en las sociedades de estos países que están involucrados y muchas familias aún buscan justicia y respuestas sobre el destino de sus familiares, de sus seres queridos, porque realmente los desaparecen y no se sabe qué pasó. A pesar de las atrocidades, muchísimos de los responsables de estos crímenes nunca fueron juzgados. Seguían en libertad y en varios países las leyes de amnistía los protegieron, sobre todo a militares y a policías implicados en esta represión. Hubo varios juicios, pero fueron tardíos. En años recientes pasaron algunos fueron algunos intentos de llevar a la justicia a los responsables de todo esto. En Argentina, por ejemplo, ellos intentaron activar este proceso a militares por crímenes de lesa humanidad, pero en otros países los juicios han sido todavía más limitados y no se han presentado. Se desarrolló una desclasificación de documentos y una memoria histórica, porque en años recientes, tanto Estados Unidos como algunos de los países involucrados han desclasificado documentos que detallan estas operaciones de Cóndor. Y estos archivos han permitido a los historiadores y a los activistas poder reconstruir una imagen más completa de los crímenes cometidos y han proporcionado cierta evidencia crucial para los juicios contra los responsables. Pero esto ya creó un legado, porque el legado de esta operación sigue presente todavía en América Latina, es algo que venimos arrastrando. La violencia, el autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante esta época continúan impactando y tanto a nivel político como en las dinámicas sociales. Las víctimas y sus familias aún luchan por justicia y por preservar esta memoria de los desaparecidos. Exigen que las futuras generaciones no olviden los horrores del pasado, porque el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. La Operación Cóndor es un ejemplo trágico de hasta dónde puede llegar el Estado cuando el miedo y la represión son utilizados como armas políticas para dominación, imponer miedo y doctrina del shock al pueblo. Pero me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan, y este es solamente el primero de varias sesiones que vamos a tener de sucesos terroríficos de América Latina. Si te gustó, espero que le puedas dar like, suscribirte y que me ayudaras a compartirlo para llegar a más personas. Gracias y nos vemos en el siguiente video.